Se ha acabado la primera vuelta. Después de las primeras 19 jornadas, pues ya hemos visto o ya conocemos un poquito qué van a pelear, cuáles van a ser los objetivos de cada uno de los equipos de la liga. Y aquí lo que vamos a hacer, Javi, ya sabéis que en este último, pues nos centramos en Solar, en este último bloque, y Y hemos... en Fantasy en general, hoy hemos pensado darle una vueltecita a esta primera vuelta. Consejos útiles no solo para Solar, sino para todos los Fantasy y como siempre cogiendo un poco la referencia, ¿no?, de Bivenger. Sí. Y aquí tenéis en pantalla el que va a ser, Javi, el 11, o el que es nuestro 11 de esta primera vuelta. Bueno, he de decir una cosa, en nuestro 11 son los jugadores mejor puntuados del sistema de puntuación media AS y SofaScore. O sea, no lo hemos elegido nosotros, sino que lo hemos puesto un poco en dibujito, por así decirlo, ¿no? Pero son los jugadores que más han puntuado en el sistema de juego media AS y SofaScore. Es verdad que hablamos de puntos totales, no hablamos de media de puntos por partido. Si habláramos de media de puntos por partido, seguramente habría algún jugador tipo Rafinha o Joan García que se podrían haber colado en el 11. En este caso nos hemos quedado como por puntos globales, que también nos parecía una puntuación bastante justa. Yo creo que también es más justo porque, bueno, al final han jugado más y han sido más protagonistas. Por ejemplo, Scandell, que es la primera posición de la que vamos a hablar, de la portería. Aaron Scandell, el portero del Oviedo, hostia, ha hecho una temporada que a lo mejor de puntos promedio no tiene mejor, pero para mí Sí. es el gran portero, ¿no?, de esta primera vuelta. Es que, a ver, yo entendería también que pudiéramos hablar de Joan García, tener en cuenta que al final Joan García, ¿cuánto se perdió de liga? ¿Un mes y medio, por Un mes y ejemplo? medio, 2 meses, sí. Claro, de Joan García era pues el fichaje estrella, entre comillas, del Barça, el fichaje más llamativo del Barça, jugador que ya fue la temporada pasada revelación en la portería de Primera División, pero nadie tenía en el esquema a Aaron Scandell. Si nos vamos a puntos totales e incluso tomando como media SofaScore, por ejemplo, que tiene un rating medio, el mejor portero de SofaScore por rating medio sigue siendo también Aaron Scandell. Y ahí solo cuenta los puntos por partido, las actuaciones por partido. Está siendo un portero que pese a que es el guardameta del conjunto que va colista en este momento, no sé atreverme si decirme si el Oviedo llevaría 0 puntos sin Aaron Scandell. No sé si soy tan atrevido, pero desde luego estaría en otra situación totalmente diferente. Portero intervencionista, portero de reflejos, portero de actuaciones soberbias y portero de mucha seguridad. Y lo vimos este fin de semana pasado, sin ir más lejos, contra el Real Betis, que lo tuvo muy, muy complicado de nuevo para batir la portería y tuvo que llevarlo hasta los minutos finales y eso que gozaron de ocasiones. Portero muy seguro y yo me atrevo a decir también que es un jugador que no veo la temporada que viene en segunda división si el periplo del Oviedo continúa siendo el mismo, ¿no? Creo que ha dado un salto de gigante. Ya le vimos anteriormente en las filas, por ejemplo, de Granada, que ya no es un jugador debutante en primera división, sino que ya estuvo en primera división con el Granada durante un cierto número de partidos, pero evidentemente su progresión en segunda división ha sido total y es el portero de la primera vuelta. A mí es un portero que siempre me ha gustado. Muchas veces aquí en Málaga, canterano malaguista, se veía ahí la posibilidad de que pudiera volver. Tal. A mí siempre es un portero que me ha encantado, la verdad. Pero bueno, por desgracia no está. Y lo que me sorprende, Javi, ahora, en la línea de defensa, tenemos a 2 jugadores del Español. Esto me lo pones en esta imagen Sí. a principios de temporada y poco menos que nos reímos, ¿no? Pero que estén Carlos Romero y Cabrera en el 11 ideal de la primera vuelta, junto con Eric García, pues llama la atención, ¿no? Estaba ahí, también había otras opciones. El puesto más, bueno, en puntos globales sí que es verdad que sigue teniendo bastantes más puntos que los de atrás. Pero bueno, había otros jugadores como por ejemplo Alejandro Catena o Florian Lejeune que también podrían haber dicho algo. Incluso Álvaro Carrera, si no hubiera tenido esa expulsión y 2 partidos de sanción, si no recuerdo mal fue con el Celta, podría haber estado también en la conversación. Pero sobre todo quiero hablar primero de Carlos Romero. Carlos Romero es el mejor defensa actualmente en Fantasy, con 4 goles y 2 asistencias, y está siendo un jugador que desde el lateral izquierdo está siendo definitivo para entender la buena temporada del Villarreal. Llega mucho a portería y lo hace con muchísimo criterio, y de ahí sus cifras. Este fin de semana, sin ir más lejos, de nuevo volvió a ser protagonista con un auténtico golazo, hasta el punto en el que parece que la temporada que viene Carlos Romero va a volver a la que es su casa, ¿no? Porque él es jugador
del Villarreal, está cedido en el Español y parece que la temporada que viene va a volver al Villarreal, también teniendo en cuenta la posible salida de Pedraza, que termina contrato y que parece ser que va a acabar en la Serie A. El Villarreal pues tiene el repuesto perfectamente lógico y entrenado en Carlos Romero, incluso se ha hablado de la posibilidad de la selección española, ya lo hablamos aquí, creo que la selección española tiene una nómina de laterales izquierdos brutal, porque aparte de tener al que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, como es Cucurella, tiene también a Grimaldo. Creo que ambos jugadores son incuestionables en la convocatoria para el próximo Mundial, salvo lesión, pero es que luego atención a la nómina que hay detrás, ¿no? Alejandro Valde, Carlos Romero, hablamos también de Pep Chavarría, también es otro de los defensas mejores de la temporada, o Álvaro Carreras. O sea, la situación en el lateral izquierdo de la selección española es completamente envidiable. En otras circunstancias, Carlos Romero podría haber sido un candidato. Yo creo que en este caso, por la competencia, se le queda complicado. Y luego tenemos al que ha sido la sorpresa, ¿no? Se marchó Íñigo Martínez y apareció, irrumpió Eric García como un jugador total para Hansi Flick, no solo jugando de defensa, sino también en el centro del campo cuando se le ha necesitado por la baja de Frenkie de Jong, y es otro de esos jugadores que está marcando una temporada excelente, ¿no? Y a su lado Lele Cabrera, el otro jugador del Español del que hablabas, que es un seguro en Fantasy, es un jugador muy parecido también a Florian Leyen del Rayo, en este caso puntuando mucho mejor porque las actuaciones colectivas del Español están siendo mucho mejor que el Rayo. Además hay que sumarle al Lele Cabrera en este caso 2 goles, que también eso suele aumentar un poquito. E incluso ha tenido oportunidad de irse a más, ¿no? Porque ha disparado al palo en 2 ocasiones. Así que Lele Cabrera es un seguro de vida, el uruguayo. A mí, Carlos Romero, que decía el tema de la selección, de todos los que pudieran entrar en la lista, por detrás de Cucurella y de Grimaldo, por supuesto, pues es el que más me gusta. Ahora, que de la competencia ojito, complicada. Centro del campo, Moleiro, Pedri y Fornals. Yo creo que lo de Pedri, bueno, ¿qué vamos a decir? Tampoco hace falta mucho más análisis. Lo de Fornals está siendo una locura. Y para mí, una de las revelaciones de la temporada está siendo Moleiro. Me ha sorprendido muchísimo. Yo, para mí, Pedri, quitando a Mbappé, el jugador de la liga. Y a Mbappé hay que ponerlo por delante por una cuestión lógica que hablaremos luego, que es el número de goles. Pero si quitamos a Mbappé de la ecuación, Pedri está siendo el jugador de la temporada. Y eso que además hay que sumarle también que se ha perdido 4 partidos. Sus cifras goleadoras no son espectaculares, como veremos ahora con los otros 2 centrocampistas, son solo 2 goles, pero hay que sumarle a Pedri 5 asistencias, que no está nada mal. Sobre todo el tema de Pedri es que está teniendo unas dotes de mando tremendas, ¿no? Eso hace que en sistemas de puntuación subjetiva, como por ejemplo el caso Picas, pues jugar que con poco se va a las 3 picas fácil, y luego en Sofascore pues es otro jugador que puntúa gigante, ¿no? No es sorpresa lo de Pedri. Quizás los otros 2 compañeros de Pedri en el camino sí que lo son, ¿no? Por un lado Fornals, que el año pasado no es que tuviera una temporada mayúscula en el Betis, ¿no? El año pasado en el Betis se hablaba de Anthony, se hablaba de Isco sobre todo, ¿no? Y ante el bajón de rendimiento de Anthony y la lesión de Isco, el jugador que ha salido un poco al paso y ha liderado al Betis en esta primera vuelta ha sido Pablo Fornals, que además hay que sumarle 4 goles y 4 asistencias, además jugando tanto en el centro del campo como una posición un poquito más adelantada cuando la situación lo requiere. Tiene esa polivalencia que le permite ser el media punta con más garantías para sustituir a Isco, porque no lo ha sido Lo Celso, y también tiene la posibilidad de jugar en el doble pivote y darle criterio al equipo. Un jugador que a sus 29 años está en su mejor momento. De hecho, el otro día lo pensaba, ¿no? Ese típico lloro que hacemos en la liga de jugador que se ha marchado a la Premier, tal. El ejemplo de Pablo Fornals es tremendo, ¿no? Se marchó a la Premier, sí, ha tenido alguna temporada buena en general, pero no ha sido un jugador que en Premier haya marcado, y vuelve con su madurez a ser un jugador totalmente determinante en liga. Pero a mí el jugador que más me llama la atención es Alberto Moleiro, sobre todo porque sus primeras 6 jornadas fueron muy malas. Empezó como titular en el equipo empezó, perdón, como suplente, pero luego fue titular 4 partidos en el conjunto de Marcelino. No era un jugador relevante, era un jugador llamado a superar a Alex Baena, a sustituir a Alex Baena. Venía de la Unión Deportiva Las Palmas, donde había prometido mucho, pero había descendido de categoría, y es uno de los fichajes del año. Su traspaso se cerró en torno a 15-20 millones de euros. Recordemos que el traspaso de Baena al Atlético de Madrid estaba alrededor de los 45 millones de euros, con lo cual era un reemplazo de garantías
pero no es que fuera un reemplazo de garantía, es un reemplazo perfectamente lógico. Ahora, ¿qué nos encontramos con Alberto Moleiro? Que explota a partir de la jornada 7 de Liga, más o menos, es cuando empezamos a ver a su mejor versión, y nos encontramos con el jugador canario, que la temporada pasada, por ejemplo, de Alex Baena, fue de 7 goles. Es verdad que en asistencia Alex Baena ha sido un jugador muy determinante, pero es que Moleiro en la primera vuelta lleva ya 8 goles. Ha superado los mejores registros goleadores de Alex Baena. Sí que es verdad que los de asistencia se quedan muy cortos, ¿no? Porque lleva solo 3 asistencias y Alex Baena ha sido en las 2 últimas temporadas uno de los mejores asistentes de la liga. Pero bueno, son 2 perfiles de jugador diferentes, aún así se me antoja que ha sido un sustituto de bastante garantía. Y de hecho la presencia de Moleiro y este último periodo goleador ha dejado fuera de este hueco a un jugador como Febas, por ejemplo, que creo que también está teniendo una temporada muy llamativa. Sí, a mí Moleiro, yo tengo que reconocer que ha habido momentos, sobre todo cuando estaba en Las Palmas, que a mí no me terminaba de encajar. O sea, creo que, no sé por qué, al rodearse de gente de más talento en el Villarreal, creo que ha explotado todavía más, ¿no? Porque en Las Palmas le veíamos que no terminaba la toma de decisiones finales no no la conseguía resolver bien, ¿no? A pesar de que tenía algunos chispazos, algunos golazos y tal, pero, oye, ha sido llegar al Villarreal y explotar de una forma tremenda. Incluso yo decía, no sé si Carlos Álvarez en segunda, pues bueno, la verdad es que se ha pasado por la piedra a media liga, ¿no? Brutal, lo de Moleiro. Y arriba tenemos, bueno, Vinicius, Mbappé, Lamine Yamal, y Murici. ¿qué tal? Y eso te iba a decir. Y Murici, que Murici ha vuelto. Es verdad que el año pasado tuvo un año muy malo. O sea, tuvo un año espectacular, un año muy malo. Y este ha vuelto por sus fueros. Espectacular el del Mallorca. Yo te diría que hay 2 sorpresas, ¿eh? La de Mbappé, si quieren, nos la quitamos rápido de en medio. Mbappé es que lleva 18 goles en la primera vuelta. Va casi a ritmo de gol por partido. Solo se ha perdido un partido, este último encuentro contra el Real Betis. O sea que Mbappé pilota a su ritmo, lleva una progresión de 36 goles esta temporada, lo cual es en Liga, perdón. Es una pasada. Y luego tenemos a un Lamine Yamal que es un bendecido. Y eso que se ha perdido 4 partidos. Es un bendecido en los sistemas de puntuación. Un poco por el criterio que comentábamos también con Pedri. En picas tiene mucha facilidad por cómo juega de ver las 3 picas. Y luego también el algoritmo de SofaScore le alimenta bien por su tipo de juego. Hay que sumarle que esta temporada Lamine Yamal lleva 7 goles, con lo cual llevará una progresión de unos 15 goles, que serían bastantes más que la temporada pasada, que se quedó en 9. Y aparte de eso, es uno de los grandes asistentes de la liga. En concreto, son 7 asistencias, que están bastante bien. Se ha perdido, en este caso, 4 encuentros de liga, recuerdas, por aquella pubalgia que tuvo. Lamine, Mbappé, sabidos, no son tan sorprendentes. El caso de Vinicius, sobre todo, se apoya en sus primeras 8 jornadas. Vinicius en este caso tiene un ritmo de goles algo inferior, por ejemplo al de Lamine Yamal, son 5 goles y hay que sumarle 5 asistencias. Son unos números creo que relativamente pobres para Vinicius, pero aún así son unos números que son superiores a los del resto de jugadores de la liga, en este caso. ¿Dónde sale bendecido y maldecido Vinicius en el tema del algoritmo? Pero que al final se apoya, como digo, en ese buen primer tramo de temporada, hasta el mes de noviembre más o menos, donde estuvo cercano a su mejor versión. Sobre todo que es un jugador perseguido, entre comillas, en el sistema de Diario As. Ha recibido 2 negativos en esta temporada. Y luego en el algoritmo de SofaScore es un jugador que puntúa muy bien por cómo juega. O sea, esos partidos donde Vinicius lo intenta, se va de su par, Vinicius lo intenta, se va de su par, eso al final acaba sumando duelos ganados. Y si el duelo de ganado los duelos ganados son positivos, Vinicius acaba apuntando muy bien. Te pongo un caso claro, por ejemplo. La penúltima jornada contra el Sevilla, Vinicius vio un negativo, bastante incomprensible por mi parte, pero bueno, vio un negativo, un -2. Y en el algoritmo de SofaScore sumó 10 puntos, por ponerte un caso de una jornada. Si me voy, por ejemplo, al partido contra el Betis, en ese caso vio 6 puntos en ambos partidos, porque fue en ambos sistemas de puntuación, porque fue el mejor jugador de la primera parte. Pero digamos que en este caso es el algoritmo SofaScore el que insufla puntos a Vinicius, a diferencia del cronista, al cual le cuesta un poquito más ser generoso con el delantero brasileño. Pero esos 5 goles y 5 asistencias son suficientes para que Vinicius esté entre los mejores de la temporada. Se ha quedado muy cerquita, por cierto, Ferran Torres,
también el Cucho Hernández, o incluso si me fuera a media de puntos, y es lo que te decía antes, Rafinha podría haber estado por delante de Vinicius. El tema de Rafinha es que se ha perdido 6 partidos de liga, 7 partidos de liga. Claro. Y eso al final le condenaba en puntos globales. Y el caso de Murici, que tú decías que era el más destacado, hay que sumarle otra circunstancia. Murici, la primera jornada de liga, fue expulsado contra el Barça, no sé si lo recuerdas. Sí, 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 sí. Es expulsado y eso te suma un negativo tremendo en el sistema de puntuación. ¿Qué le ha pasado luego a Murici? Que ha conseguido 11 goles en 19 jornadas. Son una progresión de superar los 20 goles en una temporada que, por cierto, está siendo bastante aciaga para el Mallorca, pero que a nivel individual para Murici está siendo muy positiva. Así que se coloca como uno de los máximos goleadores de la competición y por eso está en nuestro 11 ideal de la primera vuelta.